la realidad del hambre, de las planillas impagables. El problema es generalizado y, por supuesto, la novedad radica en el efecto sobre el viejo continente. Hay que señalar o recordar lo que anticipabas. Esta firma da cuenta de cómo se incrementa el riesgo de estallidos sociales en más de la mitad de los países del mundo. Y ahora vamos a ver qué es lo que más ha destacado de los últimos días. Acá tenemos el Reino Unido, en donde, pues bueno, los países de la Dolce Vita, ¿no? No te hubieses imaginado este movimiento del Don't Pay UK, no pagues las altas cuentas de energía, e incluso esto se produjo el mismo día que se proclamaba a Liz Truss como la nueva primera ministra. Incluso ella se vio obligada a decir, pues, vamos a ayudarles a pagar esas cuentas. Alemania y República Checa han tenido un signo común y es que piden la neutralidad de las dos naciones sobre el conflicto con Ucrania, porque está perjudicando altamente las sanciones unilaterales a la calidad de vida de los habitantes, tanto de Alemania como de República Checa, que son altamente dependientes de los recursos eslavos. Incluso, mira, se veía en República Checa banderas rusas que incluso permitió que muchos de los líderes digan que eran manipuladas estas masas y que simplemente son extremistas. De ese modo se desprecia las protestas masivas. En Francia ocurrió este movimiento de la Resistance, que incluso promueve la salida de Francia de la Unión Europea, la destitución del presidente Macron y diatribas en contra de la OTAN. Te invito y también a nuestra audiencia a escuchar lo que opinaron quienes se manifestaron en las calles. Lanzamos una guerra económica desenfrenada contra Rusia, pero no detuvo el conflicto entre Rusia y Ucrania ni dañó a Rusia, sino que ha perjudicado a millones de alemanes. El aumento de estos precios está empobreciendo a la gente. El precio de la energía subió 3 o 4 veces. Quemamos cientos de facturas ya que no nos podemos permitir pagarlas. Hay una impactante alza de los precios de los alimentos y el combustible y de todos los demás bienes. Nos moriremos de hambre porque no podremos poner comida sobre la mesa para nuestros hijos. Las empresas de energía están poniendo los precios muy altos y no podemos pagar. La mayoría de las personas en este país está realmente sufriendo. La etiquetaron como la crisis del costo de vida. Es una crisis de pobreza humanitaria. Deberíamos ser uno de los países más ricos del mundo, pero vamos a tener hasta 30 millones de personas viviendo en la pobreza. María Isabel, y ahora cuéntanos, ¿en qué país prevalece el riesgo de disturbios? Ya te cuento, pero justamente remarcando sobre el dato de que más del 50% de los países a nivel mundial presentan este riesgo creciente de disturbios sociales, de estallidos sociales, 101 países. Mira que veréis que Maplecroft hace esta medición por décadas y dice que es de las cifras más altas que se ha registrado. Por ejemplo, del 2020 acá se preveía que iba a haber un deterioro de las condiciones sociales e iba a haber unas protestas en varios países, pero claro, tras la guerra de sanciones se incrementa este número por las naciones europeas y apenas el conflicto se reduce en 42 países, entre los cuales está Jordania, Algeria y Kosovo. Ninguno de los países del primer mundo. Vamos a ver cuáles son los países que más destacan. Por supuesto, América Latina está afectada también, pero dos naciones, Perú y Ecuador, tienen unas situaciones de estallido social ya con anterioridad, desde el 2019 y con anterioridad también en el Perú. Pero veamos aquí los europeos. Tenemos a Alemania, tenemos a la próspera Suiza, Noruega, Países Bajos, Bosnia y Herzegovina. Aquí en estos países es donde más se ha anticipado el riesgo de disturbios civiles. Por ejemplo, en Alemania, las fuerzas de izquierda y de derecha se juntaron a los sindicatos para proclamar otoño caliente, no pies fríos. Y de esta manera están reconociendo los distintos líderes de la Unión Europea, además el propio Jens Stoltenberg de la OTAN, que se acerca un invierno muy duro.
Francia, que debemos prepararnos para un invierno particularmente duro, por supuesto Alemania, que reconoce además que la industria se verá altamente afectada, con ello el empleo, y pues veremos qué pasa en las siguientes estaciones, otoño e invierno, para definir el futuro de la guerra de sanciones unilaterales. La ola de protestas no es solo de partidarios de la izquierda, sino de partidarios de ultraderecha. Quienes protestan es por falta de regulación en los precios, contra el aumento de precios de los productos básicos que está generando un alto proceso inflacionario y por tanto afectando los ingresos y el bienestar de la gente. Este fenómeno se debe a que los gobiernos europeos han actuado pensando en intereses extranjeros, especialmente de Estados Unidos, y no en los intereses nacionales. Las medidas que están tomando los líderes europeos no benefician a la gente, sino a las grandes empresas privadas, tanto de provisión de energía como de alimentos. Porque mientras el gobierno realiza paquetes de ayuda a un fuerte gasto público por decenas o centenas de miles de millones de dólares para solventar esa caída en el poder adquisitivo de la gente, especialmente de los menores ingresos, las empresas siguen incrementando los precios y esas ayudas terminan quedándose o direccionándose a la final a las empresas sin que las personas reciban verdaderamente la ayuda.